Hola amigos y bienvenidos a otro video de mitología, en este caso mitología griega. Esta era una sección que tenía un poco abandonada y vamos a tratar la historia del rey Midas, ¿no? Antes que nada quiero decir que hay varios rey Midas en la mitología o en la protohistoria, que aparentemente Midas era un nombre común entre un linaje de reyes que eran de Frigia. Frigia era una sección de Asia Menor, lo que corresponde hoy a Turquía, pero que estaban de buena manera asimilados a la cultura griega, usaban el alfabeto griego, etcétera. Hay un rey Midas del siglo 8 antes de Cristo, parece que hubo otro rey Midas en el siglo 6 antes de Cristo, 200 años después. Pero bueno, el rey Midas mitológico que conoce todo el mundo es un rey que bueno, era muy amante de la riqueza, ¿no? Es decir, tenía una obsesión por ser un rey, digamos, de tener mucha riqueza y que su reino tuviera mucha riqueza. Y lo que ocurre, bueno, había un ser mitológico llamado Sileno, quien era un sátiro, que era una categoría de seres mitológicos, ¿no? Quien a su vez era el padre adoptivo y el preceptor del dios Dioniso, que ambos seres, Dioniso y Sileno, eran bueno, dioses un poco del éxtasis y la borrachera, y les gustaba la juerga y el vino, ¿no? Y perderse en esos, digamos, en la embriaguez de esa sensación de embriaguez, ¿no? Entonces Sileno había desaparecido y se decía que estaba de juerga en algún lugar de Asia Menor, ¿no? Entonces, bueno, como suele ocurrir en los mitos, hay dos versiones. En una de las versiones, Sileno es encontrado dormido y borracho en un campo, entonces los campesinos lo llevan con el rey, ¿no? Y en otra versión, Midas está caminando por su palacio, digamos, particularmente por un jardín de rosas que él tenía, que era muy hermoso, y encuentra a Sileno, digamos, dormido ahí, borracho por la borrachera que tenía. En lugar de reprocharlo, tratarlo mal, lo que hace es lo lleva al interior del palacio, lo hace su huésped, y cuando a Sileno se le pasa la borrachera, bueno, le da de comer y digamos, lo celebra como un huésped, ¿no? Lo reconoce como un huésped de honor. Y Sileno entonces se dedica a contar historias y a cantar canciones, ¿no? Y a tocar la lira. Recuerden que en ese momento no había electricidad, entonces si alguien quería escuchar canciones, alguien la tenía que cantar en vivo. Entonces tener un huésped que supiera cantar y tocar la lira era algo muy apreciado. Cuando después de unos días de esto, Midas acompaña bueno, a este sátiro Sileno de regreso con Dioniso, que Dioniso el dios lo estaba buscando, y Dioniso, en agradecimiento por haberlo tratado tan bien y haberlo cuidado, a su mentor y a su protector, le dice, bueno, te voy a conceder cualquier deseo que me pidas. Entonces Midas dice, quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro, ¿no? Entonces Dioniso se ríe y le dice, bueno, está concedido. Entonces, bueno, cuando Midas emprende el regreso a su palacio, toca una piedra, la piedra se vuelve de oro, toca un árbol, el árbol se vuelve de oro, toca un palito que había, el palito se vuelve de oro. Entonces él se pone súper contento y dice, voy a ser el rey más rico del mundo. Entonces, bueno, cuando llega a su jardín de rosas, empieza a tocar las rosas y las rosas se vuelven una por una, se vuelven de oro, lo cual lo fascina, ¿no? Que de repente tenía todo un jardín de rosas de oro. Pero ¿qué pasa? Bueno, entra al palacio y le agarra hambre y le pide a los sirvientes que le sirvan comida, y cuando le llevan comida, él intenta cada pieza de comida que toca, ¿no? Se convierte en oro. Entonces se empieza a preocupar, dice, no voy a poder comer. Entonces le agarra sed, pide agua, y cuando va a tomar el agua se vuelve oro y no, digamos, no puede, entonces no puede saciar su sed y no puede saciar su hambre. Hay una versión de la historia que en realidad es una variación moderna que le agregó el escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne, quien escribió un libro que se llamaba Historias maravillosas para niños y niñas, que es un libro de 1852. Él era un escritor, digamos, moralista, ¿no? Que escribía historias con moraleja para educar a la juventud, como se hacía en ese entonces. Entonces él le agrega una escena en la cual, como el jardín de rosas, las rosas habían sido convertidas en oros, entra la hija de Midas,
llorando porque las rosas ya no tenían la belleza y la fragancia de antes porque eran metálicas, ¿no? Entonces Midas, conmovido al ver a su hija llorando, la abraza y la hija de Midas también se convierte en oro. Bueno, hay dos finales para esta historia. Uno es el que comenta Aristóteles, que Aristóteles dice que el rey Midas se queda encerrado en su palacio y muere de hambre y de sed, desesperado porque no podía llevarse alimento a la boca, ¿no? Ni agua a la boca, que es un poco el final trágico. Otra versión dice que Midas vuelve corriendo al dios Dioniso y le pide por favor bueno, que le quite este don que le había dado de convertir todo en oro, porque se da cuenta que es una maldición, ¿no? Entonces Dioniso le dice que se tiene que bañar en un río, ¿no? Y que ese río era exactamente el río Páctolo, o Pactolo, que era un río pequeño ahí de Asia Menor, ¿no? Que todavía existe, obviamente. Entonces cuando el cuerpo de Midas toca las aguas, se le va este don, ¿no? Y empieza a ver, digamos, la arena un poco del río se vuelve dorada. Porque dicen que en ese río había mucho oro y era la manera que tenían los griegos de explicar la presencia del oro en el río, era por los poderes de Midas que habían convertido parte de la arena en oro, ¿no? Así que bueno, acá termina el mito de Midas, ¿no? Es decir, ya sea con el final trágico, con este final de cierta redención. Por supuesto, el mito tiene una interpretación. La primera interpretación es un poco obvia y simple, ¿no? Es la idea de que, bueno, las riquezas no reemplazan lo que es realmente importante en la vida, ¿no? Y este tipo de historias aparecen en todo el mundo. Yo recuerdo que hay una leyenda árabe que habla de un hombre que está perdido en el desierto y se está muriendo de hambre y de sed, y encuentra que hay un camello que se había perdido de una caravana que tenía sacos con mercadería, y él dice: encontré comida y agua, me salvé. Y cuando llega al camello, el camello tenía perlas y oro. Entonces el hombre se desespera y se pone a llorar porque se iba a morir de hambre, a pesar de que había encontrado un camello con gran riqueza, ¿no? Pero bueno, no podía comerse las perlas, ni beber las perlas, ni el oro. Entonces este tipo de historias nos recuerdan que si bien la riqueza material es importante, hay otras cosas biológicas que son más importantes que la riqueza material, que son más urgentes, ¿no? Pero Liz Green va un poco más allá. Este es un mito que Liz Green menciona en su libro de los mitos, y dice: el toque de Midas, también a un nivel muy interior, nos habla un poco de esas personas que están obsesionadas con el dinero y con las riquezas, ¿no? Entonces esas personas terminan petrificando todas las relaciones y todo lo que tocan, porque cuando una persona está obsesionada con lo material, es como que lleva lo material por encima de todo. Entonces todas sus relaciones humanas se petrifican, ¿no? Porque no es capaz de tener relaciones si no es a través de un intercambio comercial, o de intentar ganar algo, de intentar sacarle algo al otro, ¿no? Todo es un mercantilismo en la relación con el otro. Entonces esas personas terminan, digamos, petrificando o convirtiendo, digamos, en sólidas, si se quiere, todas relaciones humanas que tendrían que ser fluidas, ¿no? En este sentido, la parte de donde él convierte las rosas en oro, y la hija viene llorando porque las rosas ya no tienen aroma y no tienen el color rojo que tenían antes, es simbólico, ¿no? Es decir, las rosas son hermosas porque son efímeros, porque son seres vivos que de alguna manera son efímeros, duran poco, y ahí está la belleza de la rosa, ¿no? Si nosotros convertimos las rosas las hacemos de oro y las convertimos en oro, pierde la esencia de ser una rosa. Es cierto que valen más dinero, pero pierde la belleza de la rosa. Entonces las personas, paradójicamente, que buscan siempre este tipo de riquezas con avidez, terminan petrificando las rosas. Es decir, los placeres, la hermosura de la vida la terminan petrificando, ¿no? El hecho de que la hija de Midas llore por las rosas significa que, digamos, las mujeres un poco en lo que, o
lo que sería la psicología junguiana, lo femenino tiene que ver con los sentimientos, la vida interior, el eros, ¿no? Entonces eso, la hija que llora por las rosas es un poco la parte interior, o la luna, la parte de los sentimientos de estas personas que están, digamos, que tienen una avidez material tan grande. Siempre la que termina sufriendo son sus relaciones humanas, su parte emocional, ¿no? Entonces es un símbolo de eso. También significa que si cuando él convierte a la hija en oro, eso significa, es decir, esto nos habla, menciona Liz Green, de este tipo de personas que creen que pueden comprar y relacionarse con esta cuestión mercantil con los seres humanos y con sus seres queridos. ¿Cuántos padres hay que tienen dinero e intentan dirigir la vida de sus hijos a través del dinero y terminan, digamos, petrificando las relaciones con sus hijos? En lugar de tener una relación fluida, terminan teniendo relaciones espantosas, ¿no? Ahora, hay que mencionar que esto un poco lo digo yo, también algo lo menciona Liz Green, que, a ver, no necesariamente, porque el problema que hay con este tipo de mitos y de historias y de moralejas es que a veces la gente puede sacar la conclusión de que el dinero es malo, ¿no? O sea, cuando se cuenta este tipo de historias, decir, bueno, que fíjate lo malo que es el dinero, lo malo que son las riquezas. El dinero no es malo en sí mismo y las riquezas no son malas en sí mismas, ¿no? Lo que Liz Green dice es bueno tener lo suficiente, ¿no? Es decir, digamos, es necesario tener una cierta riqueza, la suficiente riqueza como para sobrevivir y pasarla más o menos bien. Pero la clave está en esa palabra justamente, que es lo suficiente. Y Midas no conoce la palabra lo suficiente, él no está conforme con tener lo suficiente, él siempre quiere más y más y más. Son esas personas que siempre se meten en esa carrera de necesitar más dinero. El que entra en esa carrera o en esa obsesión por tener dinero nunca tiene suficiente, siempre quiere más y más y más y más, ¿no? Y esto es una maldición, porque siempre hay alguien que tiene más dinero y siempre hay más dinero del que yo puedo ganar o del que cualquiera puede poseer, ¿no? Y esto es así, digamos, en todos lados, ¿no? Es decir, uno cree que uy, el día que yo gane dinero me voy a mudar a un barrio muy exclusivo, pero aún dentro de los barrios más exclusivos hay casas de gente, digamos, que tiene más dinero y gente que tiene menos dinero. Esto pasa en los barrios privados, en los barrios de Puerto Madero, en Recoleta, que son los barrios de Buenos Aires, donde yo vivo, donde vive la gente que tiene más dinero. Yo una vez hablé con una mujer de Recoleta que era de la esquina de Quintana y Callao, y me acuerdo que me causó gracia porque ella decía, yo era de la esquina, cuando nací yo vivía en la esquina de Quintana, Callao, pero vivía en Quintana, que Quintana es más elegante que Callao si vivís en esa esquina, ¿no? Es una de las esquinas más elegantes de Buenos Aires, pero aún dentro de la esquina hay una interna entre los que viven en Quintana que se consideran más elegantes que los que viven en la otra calle. Y esto es así en todos lados. Cuando uno quiere, digamos, tener dinero y subir de categoría social, siempre hay alguien que está por encima de uno. Por eso es importante no entrar en ese tipo de círculo vicioso, ¿no? Me refiero. O de obsesiones, ¿no? Pero a Midas no le pasa esto. Entonces Midas intenta tener más dinero que todo el mundo y termina destruyendo su vida, su hija, sus seres queridos y bueno, en el final, que termina mal, digamos, su propia vida, muriendo de hambre y de sed. Liz Green también menciona, dice, creemos que estas historias son historias viejas, pero esto es algo que sí está presente todavía. Así, cuánta gente hay que juega a la lotería esperando salvarse, ¿no? Creyendo que si gana la lotería su vida va a dar un vuelco y va a empezar a ser maravillosa. Dice, y esto rara vez es así. Cuando hay mucha gente que se saca la lotería, bueno, que termina teniendo, digamos, arruinando de alguna manera su vida, ¿no? Es decir, ellos no están preparados para tener dinero, están rodeados de gente que nunca tuvo dinero, que nunca trató con alguien que tenía dinero. Entonces los amigos le empiezan a pedir dinero, le empiezan a pedir, digamos, a dar, a proponer negocios. Entonces la persona, si dice que sí, corre el riesgo de perder el dinero; si dice que no, pierde a los amigos, se tiene que mudar a otro lado, todo el mundo de repente le quiere robar, lo quieren secuestrar a los hijos, vive con miedo. Y bueno, a ver, algunas personas que ganan la lotería pueden más o menos salir adelante, pero muchos se quedan en el camino y dicen, es lo peor que me pudo pasar en la vida, ganar dinero de golpe, ¿no?
Y, y bueno, esto es algo que sigue vigente en la psique humana, ¿no? Es decir, el dinero es importante mientras... Esto es algo que decía, que dicen en el budismo, ¿no? O en la tradición de, bueno, budista e hinduista. Dicen, el dinero es como la mente, es un gran sirviente pero un pésimo amo, ¿no? Es decir, cuando el dinero trabaja para nosotros, funciona. Cuando nosotros trabajamos para el dinero, destruimos nuestra vida, ¿no? Y el caso de Midas es un ejemplo de esto, ¿no? Hay una frase que se escucha bastante ahora, que es la idea bueno, deberíamos vivir, usar los objetos y amar a la gente, ¿no? Y sin embargo vivimos en una sociedad donde se considera que deberíamos amar los objetos y usar a las personas, ¿no? Y eso es una de las cosas que anda mal en nuestra sociedad. Por supuesto que esto tiene que ver con terminó un ciclo de 200 y pico de años de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de tierra, ¿no? Con lo cual, si bien es cierto que se desarrolló mucho la riqueza en estos últimos 200 años y que subió el nivel de vida de la clase media, ese tipo de cosas, también es cierto que tuvimos una obsesión malsana por el dinero, incluso seguimos creyendo que tener dinero equivale a vivir bien, ¿no? Es decir, si decimos en qué países se vive mejor, usamos la tabla de decir, bueno, ¿qué países tienen mayor ingreso por cápita? Bueno, entonces se vive mejor en Finlandia, en Suiza, en estos países. Y no necesariamente se vive mejor en esos países. Son muchos de los países donde que tienen mayor ingreso per cápita son países fríos, donde la gente no se sabe relacionar bien, donde tienen, digamos, otro tipo de problemas, ¿no? Y sin embargo, creemos que si alguien tiene automáticamente dinero, automáticamente vive mejor que otros, o es más feliz que otros, ¿no? Bueno, todas estas son lecciones que tienen que ver con la historia esta de Midas que ya contaban los griegos miles de años atrás. Quiero agregar una cosita más que es la actitud del dios Dioniso, ¿no? Quien evidentemente cuando Midas le pide que digamos, el toque mágico de que todo lo que él toque se convierte en oro, Dioniso sonríe porque sabe en el problema que se está metiendo Midas, ¿no? Y que sabe que es algo que los mortales no pueden tener. Pero sin embargo le cumple